Muchísimas gracias a la Oficina de Género, a Alicia, a todo el grupo. Es difícil hablar de equipo hoy día, ¿no? Porque las connotaciones obran por cuenta y riesgo de un contexto, de modo que las palabras están armadas. Estoy un poco desconcertada porque Nina tomó otras tangentes y obviamente, como yo soy una señora vieja, disciplinada, amante del anarquismo, malontropo, entonces yo me había anotado una serie de cuestiones, pero ha sido muy interesante escuchar estos desvíos que produce alguien que yo identifico de alguna manera como una iconoclasta. Entonces ahí hay dos mandatos, me parece. Nina, hay una vertiente sin duda de un marxismo, yo diría amenizado, si se me permite, y una cuenca libertaria. En el texto La mujer unidimensional por momentos hay una denuncia libertaria. Sobre todo me voy a referir brevemente al texto, pero después a lo que, digamos, a la conferencia que finalmente se reencauzó en la parte final de los enunciados de Nina, y me voy a referir desde luego a algunas cuestiones que tienen que ver con su libro, ¿no? Me impactó que finalmente Nina tuviera que hacer unas notas al final del texto para reintroducir en esta comunidad argentina y latinoamericana sus severas admoniciones que están lejos de lo que ella acaba de autoindiciarse como cínica. No es cínica, es cínico en español, tiene una traducción tremenda. Y estoy segura de que si hay algo que no eres, es cínica. En todo caso, yo digo, hay en el libro y también en este texto que finalmente quedó un poco de costado, pero que retomó Nina, hay lo que yo creo que puede ser, acá hay mucha gente de filosofía, felizmente, esa metodología nietzscheana de la ironía. La ironía es un método altísimo yo diría, de comunicación muy genuina, pero no tiene que ver con el cinismo, tiene que ver con una posición que efectivamente mira críticamente todos estos procesos, y desde luego al feminismo no le fue muy bien en el examen de Nina. Pero el feminismo que interpela a Nina es un feminismo, yo diría, de poca raigambre en América Latina. Esta es una de las cuestiones sobre las que me gustaría conversar. Porque en general, digamos, el apego del feminismo frente al que se subleva Nina es esa suerte de desvío, ¿cómo llamarlo? No es ontológico, ese desvío hacia el establishment, esa suerte de conservadurismo de ciertas posiciones feministas. Lo que es, no, digamos, es un poco extraño, porque el feminismo toma la fórmula revulsiva y desde luego su agenda cambió extraordinariamente desde el siglo XIX hasta aquí, y conviene que siempre hablemos de los feminismos desde sus nacimientos mismos. Nunca tuvimos un feminismo, tuvimos diversos feminismos, más allá de los acuerdos de agenda que pudieron establecerse. Pequeña digresión, digo, los feminismos estallaron frente a la Primera Guerra Mundial, porque los feminismos que tenían, parecía, una íncita manifestación por la paz, habida cuenta del esencialismo feminista, que leía en clave ¿de qué? De maternalismo, no podía ser de otra manera, eran incitamente pacíficas. Pero resulta que cuando estalló la guerra,
hasta, y Nina lo sabe muy bien, las dos corrientes principales opositoras en Inglaterra estuvieron de acuerdo abonando los créditos de guerra, lo cual es un momento muy dramático para los feminismos en el mundo. Y esto me parece que se recuperó en los años 20 lentamente. Hubo un nuevo pacto. Bueno, yo creo que la Segunda Guerra Mundial es diferente en ese punto, pero bueno, el renacimiento de los años 60 nos encuentra de alguna manera díscolas, completamente, yo diría, prontas a la contestación, más allá, digo, de los cauces liberales que reconocemos en muchas fórmulas de los feminismos, sobre todo anglosajones. Ahora, en Inglaterra notable, porque la cuenca del marxismo ha sido muy fuerte en esos feminismos. Y yo diría, la criticidad que observó Nina refiere desde luego a un panorama que alguna vez John Scott señaló en una bellísima conferencia en una de las Berkshire, a propósito de ese estado de sintonía cooptado que tenía ciertos feminismos respecto de la lucha contra el mal, esto es, la lucha contra el mal talibánico, la lucha contra el mal que representaban las opresiones de las mujeres más allá de los contextos occidentales, ¿no? Y entonces creo que así evidentemente hubo que poner un gran toque de atención, y Nina vuelve sobre esta herida dura, ¿no?, de lo que podría ser la redención de lo femenino, justificando guerras brutales, guerras insensatas, guerras que no tienen solución de continuidad, según estamos viendo. Hace unos días Siria fue brutalmente atacada. Entonces, me parece que Nina hace bien en poner el dedo en la llaga, pero aquí en América Latina la cosa es un poco diferente. Yo quisiera volver sobre algunas cuestiones que en la tradición marxista de los feminismos llamados materialistas ha sido muy importante, y sobre los que vuelve Nina. Y es esta tragedia de la división doméstico, reproductivo y productivo. Es un escenario montado en el 19, antes no existía, digámoslo, es una invención patriarcal capitalista. Creo que también John Scott la he nombrado 2 veces, por algo será. Pero en ese precioso texto de Scott, en lo que revisa el escenario del mercado laboral, tan disyuntivo para las mujeres del XIX, que se extiende hacia el siglo XX, va a pintar que, bueno, es la tragedia, esta separación drástica de la esfera sin la cual la otra no funciona y sobre la que han vuelto en gran medida las analistas marxistas feministas. Yo acá ha traído Horacio a Delphi es una de ellas, pero voy a recordar que, bueno, Delphi llamaba al sistema doméstico modo de producción, lo llamaba modo de producción, y sin el cual el otro no se sustancia. Digamos que esta es, ¿por qué digo que es una tragedia? Porque en realidad he ahí todo un costeo para las diversas condiciones femeninas. En realidad la tradición marxista, digámoslo, siempre fue auscultativa de esto, de los dominios de estas dos esferas. Tal vez más que el análisis, que sin embargo está en su promesa de mercados laborales para las mujeres. Si uno analiza la teoría materialista feminista, se va a dar cuenta que la clave es esta condición, ¿no? El anclaje del homo doméstico, el mundo no remunerado, la sostenibilidad de esto. Y es cierto, Federici abarcó, bueno, la idea de que podríamos remunerar ese trabajo no remunerado, lo cual es un problema desde todo punto de vista. Y yo diría que formas, de alguna manera, paliativas sociales las conocemos muy bien. En América Latina los llamamos ingresos condicionados, que son los ingresos famosos de la asignación universal por hijo. Es un modo. Ese ingreso condicionado, perdón por la digresión, pero tiene todo que ver con justamente el debate. ¿Por qué lo hemos aceptado como políticamente correcto y no lo podemos aceptar del todo desde lo políticamente correcto de nuestros
causas feministas, porque es una encerrona. Porque las mujeres vuelven a estar en caución, son la caución necesaria, triangulan permanentemente. Esto es, la triangulación definitiva para que se sostenga el mundo productivo aquí es que las mujeres con sus propios cuerpos garanticen la asistencia a la escuela, la asistencia médica, el cumplimiento con las vacunas, etc. Típicamente cuidado sobre cuidado, metacuidado. Lo que significa que en otros términos es alejarlas del mercado laboral. Y esta yo creo que es una de las claves. Es cierto, podemos abjurar de las condiciones opresoras históricas del capitalismo. Pero a la hora en que no tenemos empleo, tal como Nina lo dice, es tremendo. Y además yo también, como Nina, cuando era muy joven, no tan joven como ella, porque yo me metí al feminismo muy vieja, digamos, en términos como suelen decir los alumnos, ¿no? Los alumnos llaman viejas a todas las personas de 38 años para arriba, por decir algo. Voy a decir un chiste. Una vez me encontré en un colectivo con unos chicos de escuela secundaria que decían, entre ellos, uy, la vieja, no sabes el pelotazo. Estaban jugando, se ve que de manera bizarra en el patio, no estaba permitido, pero ellos tiraban la pelota y de repente un pelotazo le pegó a la vieja. Entonces yo dije, pobre vieja, me imaginé. No, entonces uno de ellos, con cierto tino, le pregunté, ¿qué edad tenía la profesora? 40 años, así que ya lo saben. Digo, yo tenía un poco más cuando me metí a feminista, ¿no? Fue una incorporación tardía, medio de vejez. Pero en realidad lo que a mí me parece es que el problema entonces era para mí que las mujeres abdicaran de la condición de posibilidad del productivismo obligado del capitalismo. Insensato. Me pregunto qué insensatez. Porque la verdad es que no podemos renunciar al sistema estando en el sistema. Es absurdo. Sería un modo de abjurar que tendría además más funestas consecuencias, porque ahí sí que viene algo tremendo en lo que voy a decir. Digo, el trabajo doméstico, insisto, ha sido muy auscultado. No el trabajo doméstico, la esfera de lo doméstico, el sistema epistemológicamente para entender al capitalismo por parte de nuestras grandes figuras del marxismo, ¿no? La propia Zaretsky, por ejemplo, que ha trabajado la teoría de Zaretsky en torno de este componente inexorable, etc. ¿Por qué digo que le hemos acertado poco al mercado laboral? Y voy a decir, miren, los feminismos latinoamericanos sí pecan de algo, y es cierta ausencia, cierta negligencia respecto de exigir mercado laboral para las mujeres. Hay una cierta abdicación. Si ustedes analizan todas las componentes que tiene nuestra agenda, hoy día, por ejemplo, desde luego es remarcable violencia. Es absolutamente remarcable. Hace 30 años, por lo menos, que tenemos como concepto, tampoco es de inicios del siglo XX. No lo era en los feminismos, no constaba ese concepto, ni constaba desde luego en el derecho. Le exigimos al orden jurídico que hiciera algo que las propias feministas no veían. Y siempre me gusta decir, el Estado autorizaba la mayor violencia. Hasta 1921, reforma del Código Penal en la Argentina, la muerte de la cónyuge por cuestiones de honor era auspiciada por el propio Código Penal. Yo quiero hacer una investigación sobre cómo han tratado a los homicidas de sus mujeres nuestros jueces antes de 1921. Y luego, por las dudas, quedó como supérstite la autorización por la emoción violenta, lo cual es una autorización del Estado.
Bien, hemos reaccionado. No consta en aquellos feminismos. Si ustedes analizan las agendas, no verán que existe la misma impugnación sobre el Código Civil, que es fundamental, que sobre el Código Penal. El Código Penal parece de una inocencia tremenda. Entonces, lo digo por las dudas, hemos efectivamente conceptualizado violencia, la hemos llevado inclusive al nuevo sistema de derecho en la Argentina y en varios países del mundo. Consta, aunque por ahí no se enarbola exactamente la palabra, constan ya las penalidades mayores por feminicidio, que es lo correcto, ¿no? Femicidio es una economía. Lo que quiero decir es que no nos hemos ocupado suficientemente las feministas del mercado laboral para las mujeres. Nos hemos ocupado parcialmente. Hemos dicho, en el Poder Judicial faltan mujeres. En algunos lugares hemos declarado, pero no hemos tenido la misma construcción de sentido que con relación a otro tipo de derechos. De modo que es cierto que, no sé cuántos minutos tengo, pero Nina dice en un momento determinado que es cierto, hay una reserva del trabajo como una cuestión religiosa, ¿sí? Tiene elementos. El asunto es las condiciones de no trabajo de la actualidad. Nina relata algo que, digamos, que está muy construido. Hay alrededor de 90 millones de jóvenes que no tienen trabajo, de los cuales hay una enorme proporción de muchachas que no tienen trabajo. Sin contar lo que Nina comenta, la flexibilización, la precarización, la indefensión que ha tomado cuenta, aún en regímenes que parecían tan protectores, caso el de Francia, por ejemplo. Desde luego, nosotras en la Argentina tenemos hasta más derecho formal que las norteamericanas, desde el punto de vista de nuestros contratos que subrogan claramente a favor del apartamiento legal, por ejemplo, por parto. Es algo indiscutible. Y desde luego lo que la propia ley dice respecto de que no se puede desemplear a una mujer cuando está embarazada. Ha habido, ustedes saben, recientemente algunas resonancias respecto a algunos casos que han tenido que ser retomados, ¿no? Me gustaría decir algo en torno de, es cierto, estamos frente a una economía de la emoción hoy día. Los estudios culturales, justamente, cuya cuna es Birmingham, etcétera, y que se expandieron tanto, mostraron de alguna manera trabajos que tenían que ver como el cultivo de la simpatía y ciertas formas de lo femenino tomaron cuenta, inclusive en lo que serían ocupaciones tomadas por varones, ¿no? Una feminización del tacto, de la sintonía fina, los besitos en la cara. Llega besar en la cara al cliente que no se conoce, hola, ¿cómo te va? Y está toda esa serie de, digamos, de actitudes profemeninas que no significaron, sin embargo, feminización real de los puestos de trabajo. Y Nina ha contado un poco al pasar, pero fundamental, la vieja idea de la menor calificación femenina, que es un mito, un transporte de la teoría neoclásica económica, entre otros elementos conceptuales. La descalificación femenina es lo que se yergue en el siglo XIX. Lo más grave es que la clase obrera tendía a excluir a las mujeres porque descalificaban su trabajo, no lo hacían digno de y envilecían los salarios. La descalificación femenina. Lo notable, sí, es cierto que en el 19 había un analfabetismo enorme, tanto de varones como de mujeres, desde luego más las mujeres, según Cuenca, porque en el área prusiana las mujeres estaban muy bien alfabetizadas. No era lo mismo en España, ni siquiera en Inglaterra, que comienza, creo que Nina puede corregirme, pero comienza a extender la educación fundamental en la última parte del siglo XIX. Y así
Nosotros en ese punto tenemos un cierto privilegio anticipado. Casi con Francia tenemos al mismo momento casi la ley de educación fundamental. En la Argentina, Nina, obligadamente, por la incorporación masiva de inmigrantes que necesitan ser identificados a través del sistema educativo con la propia nación argentina. Ese es el misterio por el cual la Argentina tiene uno de los estándares de educación notables en la América Latina de inicios del siglo XX, con Uruguay. Solamente Argentina y Uruguay van a tener esos estándares. Notablemente, con muy poca exclusión de las mujeres en Argentina. Otro dato excepcional de nuestro país. Bueno, en algo somos excepcionales, ¿qué le vamos a hacer? En fin, digo, esto es notable. Sin embargo, la hostilidad manifiesta contra las mujeres en el mercado a causa de su poca calificación es abrumadora. Aún hoy, todavía, si ustedes observan, van a decir por ahí autorizaciones fuertes, no estoy hablando del sentido común que corre por ahí. Hay todavía una suerte de estigmatización de la baja calificación femenina. Y digo, es contrastable absolutamente con los datos que tenemos sobre escolaridad de las mujeres, egreso de las mujeres en el sistema secundario en mayor número que varones y egreso de las mujeres de las universidades en mayor número y con mejor calificación que los varones. De modo que el mito de la no calificación es un mito neoclásico, es del liberalismo neoclásico, el que dice que las oportunidades se dan según meritocracia. Y la verdad es que a los patrones tampoco les interesaba mucho la alfabetización o no en términos, depende de de la rudeza de la tarea, porque si hubiera habido esa exclusión no hubiera habido capitalismo, aclaro por las dudas. Pero sí, con relación a las mujeres, esto no se puede explicar en términos de economía neoclásica. Para ir cerrando, porque hay muchas cosas, pero quiero que, que Nina, además, yo creo que estamos frente a una situación, la de los cuidados, que es muy peliaguda. En nuestro país existe hasta un grupo, ELA, muy importante, que trabaja la cuestión de los cuidados de manera muy metódica y con gran autorización teórica. Estamos en una encrucijada. En primer lugar, porque, como lo dice Nina, somos una especie precaria. La especie humana es precarísima y cada vez lo es más. Porque en realidad hemos extendido la adolescencia hasta los 33 años. Entonces quiere decir, se ríe Nina, pero acá es muy común encontrar a un varón viviendo con papá y mamá hasta altas horas de la noche. Entonces, lo que quiero decir es que hemos prolongado por un derecho también importante, porque ha crecido el derecho de la infancia, la adolescencia, y ahí nos hemos acoplado, ¿por qué no? Entonces, es diferente en Estados Unidos. Una niña en Estados Unidos de 16 años generalmente se marcha a hacer un college. En la Argentina no es así. Y esta migración del hogar a otro hogar es un poco difícil, además cada vez más en virtud de las condiciones económicas. Entonces, somos una especie precarizada. Somos la más precaria de las especies naturales. Una pulga nace y está completamente desarrollada. Un ser humano nace en condiciones de indefensión tales, y Nina tiene razón, es muy conmovedor esto. Ahora, ¿cómo resolver el problema íncito del cuidado? Porque además tenemos algo notable. Es la primera vez que la humanidad ve el sortilegio de un crecimiento de la expectativa de vida. Las mujeres, dicen los chinos, vamos a los 121 años, en poco, yo no creo que lo vaya a ver, pero en la próxima década, chicas, van derecho, los varones menos, ya se sabe. Siempre es una triste noticia, Horacio. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Parece que esto todavía tiene intríngulis. Entonces, lo que quiero decir es que en 20 años más, 30, habrá
5 generaciones. 5. A ver. La muchacha tiene que cuidar a sus padres viejitos, porque en realidad el automatismo evidentemente no va a resolver esta cuestión. Tiene que cuidar seguramente a los hijos, y además, debido a las situaciones tan, yo diría, crepusculares de los desarrollos económicos y sociales que tenemos para adelante, ojalá cambie todo. Tendríamos que pensar en hijos, nietos y bisnietos. En las clases populares puedo asegurarles que ya casi hay un asomo de todas esas generaciones. Esto es que todo eso recae en cuerpos femeninos. 85% de la actividad reproductiva la siguen haciendo las mujeres, según tenemos una estadística bellísima hecha por la CEPAL, y no solamente por la CEPAL, por varios grupos. Efectivamente, el trabajo reproductivo está en este momento en América Latina cercano al probablemente 27% del Producto Bruto. Entonces, es notable. Ahora, desde luego estamos a favor de una publicización, de un Estado de lo público haciéndose cargo, pero ya conocemos la treta. ¿Qué va a ser un Estado? Supongamos que vuelva un Estado benefactor notable, que se ocupe, que se haga pública la decisión del cuidado como eran. ¿Se imaginan en quién va a recaer? En las mujeres. Entonces, este es un problema sobre el cual damos vuelta como el perrito que se muerde la cola. Porque efectivamente, ¿qué vamos a hacer? Ahora, solo para terminar, y en tren de utopías, porque yo creo que a Nina le gusta mucho esto, y en ese punto me convenzo de que ser vieja es un problema frente a los retos que pueden venir de las generaciones renovadas en los feminismos, es que la verdad, el problema sigue siendo, sin revolución doméstica profunda, no hay ninguna otra. No hay ninguna otra. Ahora, esa revolución doméstica es un ex ante. No podemos pedir publicización de cuidados sin haber hecho la revolución de los cuidados. O sea, los muchachos tienen que tener mucho más legislación civil para quedarse en casa. Las mujeres tenemos que pedir en ese punto otro tipo de derechos. ¿Por qué? Porque la muchachada no va a tener. Primero, se entusiasmó muchísimo con un tipo de tareas que agradecemos profundamente. ¿Saben cuál es la tarea? No sé en Inglaterra cómo es, pero acá es fascinante el gran cambio habido en el sexo masculino en los últimos 40 años. El supermercado. Les encanta el supermercado. Van, y además, siempre digo lo mismo, en insistencia de lo que sería un código panfletario. No insistan en competir con ellos respecto a qué hacen mejor las compras. Déjense de embromar. Acepten que vayan y que tomen todos los riesgos de las compras en el supermercado. Ni pensar en competir con ese rubro. Por lo tanto, miren, han hecho un poco, pero llegan hasta ahí. Ustedes saben que son políticamente correctos a medias, como los medios de comunicación son políticamente un rato. Luego, después, viene la Arcadia conocida. En fin, lo que quiero decirles es que necesitamos fuertemente, y esto es anarquista. Fueron mis amigos los y las anarquistas las que preconizaron antes que las socialdemócratas que había que haber una revolución, digamos, doméstica. Es cierto que era una revolución que también tenía enjundia antijurídica. Ahí, evidentemente, las cosas fueron en otros sentidos, pero esto es una revolución que necesitamos. No vamos a alterar digamos, los cuidados parece que van a ser aún mayores porque cuidamos más la especie, cuidamos mucho más, tomamos más recaudo en lo que podemos. Desde luego, después están las cuestiones groseras que nos tocan vivir en contextos opresores. Por eso también cuidamos más. Y cuidar más no es estimular solamente a la pasividad y a la cooptación. Cuidar más
es decirle que tiene a uno de nuestras descendientes que tiene derecho, que tiene que resistir, sabiendo que a veces hay muchísimos riesgos en eso. Pero lo que quiero finalmente incorporar es que hasta que no hagamos esa revolución doméstica, ahí hay un cruce notablemente con el propio marxismo, porque siempre he pensado que ahí estaba el drama de fondo. Y digo, con la arquitectura de la propia actitud libertaria, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener funciones tan divididas? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a tener grandes licencias para cuidados que siempre recaen en las mujeres? Y pensar en algunas cuestiones que se han puesto completamente actuales. Los cuidados por adicciones, que significan un costeo de cuerpos femeninos particularmente enormes. Acompañar en la cuestión de una adicción que evidentemente no estamos diciendo que no haya derecho al saboreo de determinadas cuestiones. Estamos hablando de adicciones que llevan a la muerte, simplemente. Significa un costeo enorme. Nos debemos una investigación sobre el sobregiro horario de las mujeres acompañando a adolescentes en esto. Y lo digo con enorme severidad y con conocimiento muy palmario de esto. No toca tanto a los varones. No hay todavía una estrategia una estrategia profunda que funde el sentido de los propios varones respecto de cuánto le van a poner el cuerpo a estos cuidados. Las mujeres están poniendo sobrecuerpo. No tengo duda, Nina lo dice, se trata de una cuestión del cuerpo. El cuerpo tiene hoy día una magnitud epistemológica notable, ¿no? Pero también tiene una magnitud política notable. Y las mujeres entonces estamos poniendo un sobrecuerpo, no la doble ni la tercera jornada de trabajo, sobrecuerpos. De modo que, en fin, nada, buenas noticias. Tenemos ahí revolución doméstica, que es mucho más fácil, más compleja que toda otra. Bueno. Bueno, quiero hacer un par de comentarios nada más. Creo que una cosa que tendría que haber mencionado en términos de esto, que si nosotros comenzamos con el tema del cuidado, esto también cambia la estrategia política en cuanto a la resistencia, porque es hacer, por ejemplo, una huelga de cuidado. ¿Qué quiere decir rechazar o resistir la atención? Es un tema muy difícil. No es la misma pregunta que de poner las armas o hacer una huelga o irse a la oficina en un tema más clásico. Porque si usted hace una huelga de atención o de cuidado, la gente se puede morir. Si deja de cuidar a un niño, el niño no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. Somos una especie muy, muy vulnerable. Cuando somos muy jóvenes, en términos de otros mamíferos, los seres humanos son mucho más vulnerables. Somos vulnerables durante mucho, mucho tiempo. Somos un mamífero muy extraño y no conocemos nuestro ambiente natural. Entonces, somos una especie muy experimental. Entonces, abre esta pregunta utópica de qué actividad humana, más allá del trabajo capitalista, más allá del trabajo patriarcal, ¿qué es tener una actividad humana no moldeada por estas fuerzas? Donde vamos a poder dedicar tiempo con uno y el otro y disfrutar de este tiempo. Y quería decir algo acerca de este tema de la huelga de cuidado, atención, porque se ha debatido. Retirar el trabajo
está muy marcado por el género, ¿no? Y tenemos que tratar de cambiar la definición de masculinidad en este sentido. Los hombres participan, sí, en la reproducción de la vida social. Los niños, ellos cuidándose unos a otros, evitar que otros hombres cometan violencia contra la mujeres. No todos los hombres escuchan a las mujeres, pero sí a otros hombres. Entonces, así quizás podemos solucionar el problema de violencia contra las mujeres trans, violencia contra las mujeres en general, porque en general la violencia viene del hombre. No podemos decir que esto no es verdad, lo tenemos que enfrentar. Entonces existe el tema de cómo integrar el cuidado. Si decimos que cuidado es lo más importante, no sea, como sea que lo llamemos, empatía humana, amor, unos para con los otros. ¿Cómo hacemos que esto que sea una característica central para todos? Y si decimos, bueno, hay ciertas cosas que no podemos dejar de hacer. Si tenemos niños pequeños, si tenemos padres vulnerables, si tenemos que cuidar de alguien que es adicto, si queremos cuidar a un amigo, bueno, darnos cuenta de que hay un punto más allá del que no podemos ir. No vamos a abandonar a la gente a su suerte. Sí, muchos son abandonados a su suerte. Hay gente que se considera una cosa, un objeto, que no son tratados. Personas que son totalmente excluidas de esta participación y cuidado. Y esto también es un hecho que tenemos que enfrentar e incorporar. Por supuesto, estoy de acuerdo de que este uso de la ironía está bien. Sí, yo la forma en que escribo y hablo, pero y es ironía que es seria, ¿eh? Esto lo que sí, es seria. Pero algo como esto, no sé exactamente, pero por supuesto siempre quiero pensar más allá de como patrones, parámetros, angosto, en forma con humor o en forma rara, diferente, pero al mismo tiempo, por supuesto, acepto por completo que hay que pensar de forma distinta. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué estoy hablando de un mundo sin trabajo cuando millones de personas no tienen empleo? Esto parece ser como una paradoja, algo paradójico, quizás una reivindicación incluso ofensiva. Y por supuesto, tenemos que pensar tanto en el nivel de lo práctico también. ¿Qué significaría decir tener un empleo pleno, completo, seguro? Por supuesto, el capitalismo va a ir en contra porque siempre quiere una reserva de mano de trabajo para que los salarios estén bajos y tenemos que entender cómo funciona. Y funciona como esta reivindicación, este reclamo de que la explotación no sucede en el capitalismo. Esto es cierto. Si estamos fuera del sistema, estamos en la peor situación que si tenemos una inclusión, aunque sea mínima. Tenemos que entender esto también, que esto es cierto. Y otra de las discusiones que me olvidé mencionar en estas presentación anárquica o este estilo anárquico es que esta cuestión del ingreso universal básico, que ya surgió esta idea de que todos deberían recibir un jornal, un ingreso mínimo. Y por supuesto, los salarios de las amas de casa están incluidas en algunas constituciones en América del Sur. Así que una de las ideas actualmente es que todas deben recibir un ingreso garantizado mínimo, básico, que debería ser suficiente para poder vivir sin tener que participar en un empleo, tener un trabajo remunerado, si hay algún empleo, algún trabajo. Y queremos que la gente siga viva, lo hacemos así. Pero por el momento, digamos, es una cuestión muy difícil. No es una solución directa, de blanco y negra, derecha e izquierda. Podemos utilizar este ingreso básico y podemos tener que cerrar las fronteras. En Suiza estuvo este debate a ver si lo hacían o no. Y hay una respuesta terrible porque la gente dice no lo queremos porque los migrantes van a venir acá y se van a sentir demasiado atraídos. Entonces rechazaron su propio ingreso básico mínimo porque iba a ser demasiado atractivo para los que venían de afuera del país. Así en Suiza, y podemos
podemos pensar fácilmente en un país, un gobierno rico que tiene mucho petróleo, etcétera. Vamos a tener todos este ingreso básico y cerramos las fronteras. Nadie más entra, ¿sí? Y esto es quizás lo que vamos a ver, a menos que politicemos esta cuestión, este tema. Y me interesa una estrategia diferente que sería, yo estoy en contra del dinero, pero digamos que sí, tenemos que seguir usándolo. Y esto sería la idea de tener que todos reciban $1 por día. No va a hacer mucha diferencia para aquellos que están en países ricos, pero sí a los 1.000 millones de personas que viven con menos de $1. ¿Y cómo diablos vamos a organizar este sistema global de pagos? ¿Y qué va a significar? Que quizás los precios van a subir o no, entonces les devolvemos a aquellos que pagan renta o no. Es una pregunta muy difícil, muy urticante, pero teóricamente lo que podríamos llegar a hacer, si tuviéramos tiempo además, si tuviéramos tiempo para comenzar a ocuparnos del cuidado de todos estos temas, podríamos quizás proteger o preservar. Bueno, no sé realmente, no tengo respuestas y no tengo soluciones.